El nombre Pulitzer evoca globalmente una noción de integridad y excelencia. Se encuentra grabado en las medallas de oro que distinguen los logros más sobresalientes en periodismo, literatura y música, sirviendo como un símbolo de autoridad moral. No obstante, la narrativa subyacente a este prestigioso galardón constituye una saga extensa y multigeneracional, plagada de sorprendentes contradicciones. Esta historia abarca la vida de Joseph Pulitzer, un inmigrante húngaro, inicialmente sin fortuna y con una visión casi nula, quien, impulsado por una voluntad indomable, erigió un vasto imperio mediático desde sus cimientos. Su labor se centró en la defensa de los ciudadanos comunes y en la transformación del periodismo estadounidense. Sin embargo, este relato también describe lo que ocurre cuando dicho impulso fundacional se extingue. Se narra el declive de una dinastía, desde la cima de un titán de la prensa hasta la condición de material para tabloides, un destino marcado por una tragedia personal inaudita, amargas disputas en el seno familiar y un escandaloso divorcio de la alta sociedad. La sordidez de este último evento habría ocupado las portadas de los propios periódicos sensacionalistas de Pulitzer. Así, esta es la épica del ascenso y la caída de la familia Pulitzer, cuyo legado de veracidad fue finalmente deshecho por la misma riqueza y fama que dicho legado había generado. Aquí descubrirás relatos sobre las familias más adineradas, imperios que cambiaron la historia y secretos del poder económico y político. Suscríbete y cada semana viaja conmigo a explorar estas historias fascinantes. Después de esto, continuamos. Para desentrañar el origen de esta historia, tan intrínsecamente estadounidense, es preciso trasladarse a un entorno diametralmente opuesto a los imponentes rascacielos neoyorquinos, las fértiles y extensas llanuras del Reino de Hungría a mediados del siglo XIX. Fue en la ciudad mercantil de Mako, en 1847, donde vino al mundo Joseph Pulitzer, primogénito de Fula Pulitzer, un respetado comerciante de cereales de linaje judío, y de su esposa Elis Berger, de origen judío alemán. Su niñez transcurrió en una cómoda existencia burguesa. Disfrutó de una vida de relativo privilegio en el diverso y multiétnico contexto del Imperio austríaco. El joven Joseph se formó en un hogar donde la educación y la cultura eran altamente valoradas. Recibió instrucción en francés y alemán, lo que prefiguraba un futuro como erudito o profesional. Aunque era un niño espigado y precoz, desde temprana edad su salud fue frágil y, de manera más notable y trágica, padecía una visión débil. Esta vulnerabilidad física contrastaba agudamente con la mente inquieta y ferviente que albergaba. Su carácter se definía por el orgullo, una inteligencia aguda y un temperamento capaz de transitar rápidamente de la pasión a la beligerancia. No obstante, la aparente estabilidad de su infancia resultó ser efímera. Las corrientes históricas de Europa y las adversidades personales ya empezaban a socavar los pilares de su existencia. Las revoluciones de 1848 se extendieron por todo el continente y, a pesar de su corta edad, el ambiente de turbulencia política y de nacionalismo húngaro constituyó el telón de fondo de sus años formativos. Aún más destructivos fueron los infortunios personales. El negocio de su padre comenzó a declinar y la prosperidad familiar se desvaneció. Posteriormente, Fula Pulitzer falleció, sumiendo a la familia en una situación económica precaria. Elis Berger, su madre, contrajo matrimonio nuevamente poco después, pero la posición social y financiera del clan se vio permanentemente mermada. Para el joven Isef, esta caída en desgracia representó una profunda humillación. El porvenir que antaño se había presentado tan seguro se había transformado en una senda cerrada. Era un joven dotado de una ambición desmesurada, pero confinado en un mundo en decadencia, cuyas perspectivas se reducían progresivamente. Fue en ese momento cuando una idea romántica y desesperada germinó en su mente. Se alistaría como soldado. Lo concebía como una vía de honor y aventura, un medio para evadir las limitaciones provincianas de su vida y labrar su propio destino. Intentó alistarse en el ejército austríaco,
pero su complexión delgada y su deficiente visión llevaron a su rotundo rechazo por parte de los médicos militares. Lejos de desanimarse, dirigió su atención hacia la célebre Legión extranjera francesa, donde nuevamente fue denegado. Incluso procuró enrolarse en el ejército británico con la intención de servir en la India, pero por tercera vez fue rechazado. Su espíritu de guerrero se encontraba aprisionado en el cuerpo de un erudito. Frustrado y casi sin recursos, se halló en Hamburgo, Alemania, una vibrante ciudad portuaria que fungía como puerta de entrada al mundo. Fue allí, en 1864, donde fortuitamente se le presentó la oportunidad que transformaría su vida. Los Estados Unidos de América se encontraban inmersos en una brutal guerra civil y el ejército de la Unión buscaba desesperadamente reclutas. Los emisarios se habían dispersado por Europa, ofreciendo incentivos económicos a todo hombre apto dispuesto a cruzar el Atlántico y participar en el conflicto. Para Joseph Pulitzer, la motivación no radicaba en la política abolicionista o en la preservación de la Unión. Poco conocía y menos le interesaban las intrincadas dimensiones de la contienda estadounidense. Para él representaba una vía de escape, una última y desesperada oportunidad para eludir su pasado y forjar un porvenir. Procedió a firmar los documentos de alistamiento, cobró la recompensa prometida y embarcó en un navío rumbo a un nuevo continente y a una guerra cuyo significado desconocía. La travesía atlántica constituyó una cruda iniciación a la dura realidad de la experiencia inmigrante. Abarrotado en tercera clase del buque, entre cientos de otros, Pulitzer padeció semanas de privaciones. Al desembarcar finalmente en Boston, la verdad de su situación se manifestó con claridad. Rápidamente advirtió que los reclutadores, quienes habían sufragado su pasaje, eran conocidos por retener la mayor parte de las recompensas de alistamiento, tanto federales como estatales, que correspondían a los nuevos soldados. En un acto característico del espíritu desafiante que marcaría su existencia, Pulitzer abandonó la embarcación en Boston con la intención de negociar directamente con los suboficiales de reclutamiento y asegurar la totalidad de su recompensa. Posteriormente, se trasladó a Nueva York, donde se alistó de forma directa, garantizando así la recepción íntegra de su pago. Se le asignó a la primera caballería Lincoln de Nueva York, una unidad conformada casi en su totalidad por inmigrantes alemanes, una circunstancia que proporcionó un cierto alivio al joven húngaro, quien en aquel entonces dominaba el alemán con mayor fluidez que el inglés. No obstante, cualquier atisbo de consuelo se desvaneció prontamente. La existencia de un soldado de caballería de la Unión se caracterizaba por una dureza extenuante. Pulitzer y sus compañeros se vieron inmersos en el sangriento y postrero año de la guerra en Virginia. Aquella realidad distaba enormemente de la aventura romántica que él había concebido. Era un mundo de campamentos anegados, raciones insuficientes, un miedo omnipresente y la pura y agotadora miseria inherente a la vida militar. Él no poseía una disposición natural para la milicia. Su figura alta y desgarbada, junto con sus gruesas gafas, lo convertían en una singularidad. Su temperamento, siempre latente, se manifestaba con frecuencia en explosiones. Era propenso a la discusión, ferozmente independiente y reacio a la disciplina arbitraria impuesta por la vida castrense. No solo combatió a los confederados, sino también a sus propios camaradas y superiores. Por su propia confesión, era un jinete inepto y un subordinado complicado. A pesar de ello, la guerra actuó como un crisol, disipando su ingenuidad juvenil y forjando en él un núcleo de resiliencia. Fue testigo directo del inmenso poder y del elevado costo del conflicto. Observó de cerca la intrincada maquinaria gubernamental y la burocracia militar, con todas sus ineficiencias y esporádicas manifestaciones de corrupción. Fundamentalmente, convivió y luchó al lado de hombres corrientes, agricultores, obreros y compañeros inmigrantes, adquiriendo así una comprensión visceral de sus dificultades, su lenguaje y su cosmovisión. Esta experiencia constituyó una educación mucho más profunda de la que habría podido obtener en cualquier institución académica europea.
contempló el proceso crudo, caótico y violento de una nación en proceso de reconstrucción, dejando una impronta indeleble en su espíritu. Al concluir la guerra, en 1865, el sargento Joseph Pulitzer fue licenciado junto con cientos de miles de otros combatientes. Contaba apenas con 18 años de edad, siendo ya un veterano de una contienda en suelo extranjero, a la deriva en una nación que apenas comenzaba a conocer. Carecía de un oficio establecido y de lazos familiares, y sus bolsillos se encontraban prácticamente vacíos. Su inglés se manifestaba con un acento denso y gutural. Representaba, en esencia, un fragmento más de la masa humana a la deriva en el vasto y convulso escenario de la América de posguerra. Atrapado por la promesa de nuevas oportunidades, se dirigió hacia el oeste, a la próspera ciudad de St. Louis, Missouri. El siguiente capítulo de su existencia no se caracterizaría por el conflicto militar, sino por una desesperada batalla por la mera subsistencia. Hacia finales de la década de 1860, St. Louis se erigía como una urbe de crecimiento vertiginoso y energía desbordante. Ubicada a orillas del río Mississippi, constituía la puerta de acceso al oeste, un núcleo urbano caótico, embarrado y vibrante, donde los barcos de vapor descargaban mercancías, los pioneros preparaban sus carretas, y fortunas se gestaban y se disipaban de la noche a la mañana. Para un inmigrante recién llegado y sin recursos como Joseph Pulitzer, el entorno era brutal e implacable. En San Luis, Pulitzer no solo era pobre, sino que también era invisible. Su existencia se transformó en un ciclo incesante de labores extenuantes y desagradecidas. Un día se encontraría paleando carbón en el ruidoso horno de un barco fluvial del Mississippi, una imagen literal del infierno. Al día siguiente estaría excavando sepulturas para las víctimas del cólera, rodeado por la omnipresencia de la muerte. Aquello no representaba el sueño americano, más bien era una pesadilla que, sin embargo, forjó en él una profunda empatía por el hombre olvidado, a quien un día se dedicaría a defender. No obstante, a pesar de estas adversidades, su intelecto conservó una actividad febril. Actuaba como un observador perspicaz, una esponja que absorbía las imágenes, los sonidos y los aromas del submundo urbano. Asimiló el argot de los estibadores, las reclamaciones de los trabajadores y la corrupción tácita de los capataces y los funcionarios de menor rango. Desde la base más humilde de la sociedad estaba presenciando la verdadera faz del sueño americano. Su redención no provino de un empleo, sino de un edificio, la Biblioteca Mercantil de St. Louis. Esta imponente institución se erigía como un santuario de conocimiento, tranquilo y ordenado, en medio del bullicio urbano. Allí, el inmigrante desposeído y agotado podía pasar sus días gratuitamente, inmerso entre libros y en la discreta compañía de académicos. La biblioteca se convirtió en su universidad, su hogar y su templo. Se entregó a un riguroso régimen de autoaprendizaje, devoró obras de historia, filosofía y derecho, perfeccionó meticulosamente su dominio del inglés, leyendo periódicos y libros en voz alta para asimilar la pronunciación y la cadencia de su lengua adoptiva. Estaba forjando un arsenal de saberes, afilando la única herramienta que poseía capaz de redimirlo de la miseria, su intelecto. En la biblioteca también descubrió una profunda pasión por el ajedrez. Se convirtió en un asiduo de la sala de ajedrez, destacando por su estilo de juego agresivo e intelectual. El ajedrez, un juego de estrategia, anticipación y lógica implacable, se erigió como una metáfora perfecta de la manera en que posteriormente dirigiría sus empresas. Fue, de hecho, sobre un tablero de ajedrez donde su vida transitaría de la desesperación hacia un destino prefigurado. Una tarde, su partida de ajedrez fue observada por dos de los ciudadanos germanoamericanos más influyentes de la ciudad, el doctor Emil Praetorius y el legendario Karl Schurz. Schurz, una figura imponente, había sido un revolucionario alemán que huyó a América, sirvió como general de la Unión durante la Guerra Civil y, en ese momento, era copropietario y editor del principal periódico en alemán de St. Louis, el Westliche Post.
Ambos quedaron impresionados por la intensidad y el aspecto desaliñado de aquel joven, quien jugaba al ajedrez con una concentración tan férrea. Iniciaron una conversación y quedaron asombrados por la vastedad de sus conocimientos y la agudeza de su intelecto. Había surgido una oportunidad, un tenue rayo de luz en la penumbra de su pobreza. Poco después, en 1868, Carl Schurz, en busca de un nuevo reportero, recordó al joven intenso de la biblioteca y le ofreció un puesto en el Westliche Post. En el instante en que Joseph Pulitzer ingresó a la sala de redacción del Westliche Post, pareció como si toda su existencia hubiera constituido una preparación para aquel rol. El periodismo representaba el conducto idóneo para su energía inagotable, su curiosidad insaciable y su creciente indignación ante la injusticia. Se abocó a la labor con una devoción fanática que sorprendió a sus colegas más veteranos. Era, según todos los testimonios, una máquina de producir reportajes. Las sutilezas sociales y los horarios laborales convencionales le resultaban indiferentes. Trabajaba sin descanso, día y noche, durmiendo con frecuencia en una litera dentro de la oficina, alimentándose únicamente de cigarros económicos y de una sed insaciable por obtener una exclusiva. Su figura demacrada, coronada por una cabellera rojiza y enmarcada por unas gruesas gafas, se convirtió en una imagen reconocible y con frecuencia temida en los círculos de poder de St. Louis y de la capital estatal, Jefferson City. Mostraba una implacable tenacidad en su búsqueda de noticias, persiguiendo a funcionarios públicos, desenterrando archivos empolvados y revelando la hipocresía y la corrupción dondequiera que las descubriera. Sus reportajes iniciales carecían de pulcritud estilística. Su dominio del inglés aún estaba en desarrollo, y su prosa podía ser contundente y carente de refinamiento. No obstante, poseía fuerza, hechos irrefutables y un palpable sentido de indignación moral. Concebía el mundo en términos dicotómicos de bien y mal, con los poderosos explotando a los vulnerables, e infundía esta convicción en cada página. Rápidamente se forjó la reputación de ser un reportero incorruptible, inquebrantable e imposible de ignorar. Sin embargo, la ambición que lo caracterizaba no podía ser constreñida por el modesto salario de un reportero. Era un aprendiz incansable y asimiló con rapidez la faceta comercial del periódico. Comenzó a ahorrar dinero con fervor fanático y, en asociación con un socio, inició la adquisición de acciones del Westliche Post, que atravesaba dificultades. Su pensamiento ya no se limitaba al rol de escritor, sino que abarcaba la perspectiva de un propietario. Esta ambición se proyectó naturalmente hacia la esfera política. En 1869, una vacante en la legislatura estatal, en un distrito predominantemente alemán, se presentó. Los líderes republicanos, con dificultades para hallar un candidato, ofrecieron la nominación a Pulitzer, quien entonces contaba con 22 años, probablemente a modo de broma o como un candidato provisional. Lo subestimaron gravemente. Se lanzó a la campaña con la energía maníaca que lo distinguía y, para sorpresa general, resultó victorioso. En su rol de legislador estatal, se manifestó como un torbellino de fervor reformista. Se opuso con vehemencia al descarado soborno y a la corrupción que asolaban la política de Missouri. Su periodo en el cargo es recordado principalmente por un incidente único y dramático que consolidó su reputación como un hombre de convicciones volátiles e incluso arriesgadas. Un conocido lobista, Edward Augustin, había acusado públicamente a Pulitzer de mentir. Para Pulitzer, esto constituyó un ataque imperdonable a su honor. Confrontó a Augustin en el vestíbulo de un hotel. Tras un intercambio de palabras, los ánimos se encendieron y Pulitzer, quien portaba una pistola, disparó a Augustin durante el altercado, hiriéndole superficialmente la pierna. El suceso provocó un escándalo de proporciones masivas. Pulitzer fue arrestado y multado. Sin embargo, las repercusiones políticas fueron sorprendentemente escasas. En el convulso panorama de la política de posguerra, muchos de sus votantes interpretaron el acto como una acción justiciera, concibiendo a un periodista cruzado que literalmente enfrentaba al establishment corrupto. El incidente
Si bien imprudente, no mermó en absoluto su creciente reputación como un intrépido servidor público. Concluido su mandato en la legislatura, continuó su incursión en la política, desempeñándose por un tiempo como comisionado de policía y participando activamente en el movimiento republicano liberal, el cual buscaba cuestionar la corrupción inherente a la administración de Ulysses S. Grant. Sin embargo, sus experiencias en la esfera política solo consolidaron su convicción de que el verdadero poder para moldear la sociedad no residía en la ocupación de un cargo, sino en la posesión de la prensa. Había aprendido las reglas del juego desde el interior. En ese momento estaba preparado para trascender el papel de mero participante y convertirse en un hacedor de reyes. Procedió a vender sus acciones en el Westliche Post, obteniendo una considerable ganancia. Se había transformado en un hombre con recursos significativos, dotado de capital, experiencia y una ambición ardiente e insaciable. Aguardaba la oportunidad propicia, el vehículo perfecto para materializar su visión de lo que un periódico podía llegar a ser. La ocasión se presentó ante él en las escaleras del juzgado en 1878. El 9 de diciembre de ese año, Joseph Pulitzer asistió a una subasta pública, donde observó la venta de los bienes del St. Louis Dispatch, un periódico en bancarrota. El rotativo se encontraba en una situación de total desastre, agobiado por deudas, con una circulación ínfima y equipos anticuados. Resultaba inútil para la mayoría. No obstante, Pulitzer vislumbró potencial, identificó un nombre, una licencia y una oportunidad. Con una serenidad que desmentía la magnitud de su audaz apuesta, adquirió la totalidad de la operación por $2.500. 3 días después, ejecutó la jugada maestra que daría inicio a su imperio. Se acercó a Jonah Dillon, propietario del St. Louis Evening Post, otro periódico local. Pulitzer propuso una fusión en la que combinaría su recién adquirido Dispatch con el Posta de Dillon para crear un único y potente periódico vespertino. Se alcanzó un acuerdo, dando origen al St. Louis Post-Dispatch. Desde su primera edición, la visión de Pulitzer se manifestó con claridad. Este rotativo no estaría destinado a ser un diario árido y desapasionado para la élite urbana, sino un periódico concebido para el pueblo. En la página editorial de aquel número inaugural se publicó lo que se convertiría en su plataforma inmutable, una declaración de principios de 10 puntos que fungió como la constitución del periódico y la misión rectora de toda su trayectoria. Parte de su enunciado afirmaba: el Post and Dispatch no servirá a partido alguno, sino al pueblo. No será un órgano del republicanismo, sino el órgano de la verdad. No seguirá causa alguna, sino sus propias convicciones. No apoyará podniente a la administración, sino que la criticará. Se opondrá a toda clase de fraudes y farsas, donde quiera y cualesquiera que sean. Defenderá principios e ideas en lugar de prejuicios y partidismos. Culminaba con el célebre credo que aún hoy se imprime en la página editorial del periódico: lucha siempre por el progreso y la reforma. Jamás toleres la injusticia o la corrupción. Combate siempre a los demagogos de cualquier partido. Nunca te adhieras a partido alguno. Oponte siempre a las clases privilegiadas y a los depredadores públicos. Jamás carezcas de empatía por los desfavorecidos. Mantente siempre consagrado al bienestar público. Nunca te conformes con meramente imprimir noticias. Sé siempre drásticamente independiente. Jamás temas confrontar el mal, ya provenga de una plutocracia rapaz o de una pobreza que depreda. Aquello no constituía una mera retórica, era un plan de acción. Pulitzer se dedicó de inmediato a materializar estas palabras. Transformó radicalmente la concepción del periódico, fusionó un compromiso férreo, casi sacrosanto, con el periodismo de investigación, junto a una astuta y perspicaz comprensión del entretenimiento popular. Entendía que, para influir en las masas, era imperativo captar su atención previamente. El Post-Dispatch se erigió en una cruzada diaria. Pulitzer inició implacables campañas contra las instituciones más influyentes y corruptas de la ciudad. Se enfrentó a la Lotería de Luisiana,
un vasto consorcio de juego que desviaba fondos de los sectores más desfavorecidos de la urbe. Reveló un potente fraude de seguros, publicando los nombres de los acaudalados directores implicados. Persiguió a las corporaciones evasoras de impuestos, detallando sus artimañas en extensos reportajes repletos de datos. Esta labor representaba el muckraking antes de que el término fuera siquiera acuñado. Simultáneamente, el periódico se nutría de reportajes meticulosamente diseñados para atraer a una audiencia masiva. Se emplearon titulares llamativos y dramáticos que capturaban la atención desde la página. Fue uno de los editores pioneros en hacer un uso extensivo de ilustraciones y caricaturas políticas para narrar visualmente una historia. Se incluyeron crónicas de interés humano, chismes de la alta sociedad y una amplia cobertura deportiva. Estaba gestando un nuevo arquetipo de periódico, uno que funcionaba simultáneamente como un servidor público y una potente entidad comercial. Era un periódico que un trabajador adquiriría y leería, no solo por un sentido de deber cívico, sino porque lo encontraba emocionante, entretenido y, crucialmente, porque sentía que el rotativo defendía sus intereses. La estrategia resultó en un éxito rotundo. La circulación se disparó y los ingresos por publicidad se multiplicaron. En apenas unos años, Joseph Pulitzer había transformado un par de periódicos en apuros en el medio de comunicación más influyente y lucrativo de Saint Louis. Se había convertido en un hombre acaudalado y poderoso, una fuerza ineludible en la esfera económica y política de la ciudad. El inmigrante que en sus inicios había pernoctado en bancos de parques, ahora poseía una de las instituciones más vitales de la urbe. Había descubierto su voz, perfeccionado sus métodos y edificado su fortaleza. Sin embargo, San Luis, la ciudad que lo había moldeado, se estaba tornando un escenario demasiado limitado para su ambición colosal. Su mirada y su destino se dirigían ahora hacia el este, hacia la vibrante, caótica e implacable capital mediática del mundo, la ciudad de Nueva York. Hacia 1883, Joseph Pulitzer ostentaba el dominio indiscutible de los medios de comunicación en St. Louis. El Post-Dispatch constituía un éxito rotundo, una formidable maquinaria de ganancias e influencia que había erigido desde sus cimientos. Era un hombre acaudalado, respetado y temido. Para la mayoría de los individuos, esta situación habría representado la cúspide de las aspiraciones de toda una vida. Para Pulitzer, sin embargo, era meramente un campo de entrenamiento. Sus inquietos ojos se habían posado desde hacía tiempo en la ciudad de Nueva York, el vibrante, caótico y brutal epicentro de las finanzas, la cultura y el poder estadounidense. Nueva York era el principal mercado mediático de la nación, un anfiteatro de gladiadores donde gigantes del periodismo como James Gordon Bennett Jr. del Herald, Charles Dana del Sun y Whitelaw Reid del Tribune contendían por la supremacía. Conquistar Nueva York equivalía a conquistar la prensa estadounidense. Su gran oportunidad se materializó en la figura de un periódico en bancarrota y de un propietario de infame reputación. El New York World, fundado 2 décadas antes, se encontraba al borde de la quiebra. Su circulación alcanzaba apenas unas lamentables 15.000 copias y generaba una asombrosa pérdida anual de $40.000, una fortuna considerable para la época. Su propietario era el notorio magnate ferroviario y manipulador bursátil Jay Gould, una de las figuras más denostadas de los Estados Unidos. Gould había empleado el periódico como un instrumento personal para sus designios financieros y en el proceso había devastado tanto su reputación como sus finanzas. Por ello, se mostraba deseoso de deshacerse de tan gravoso activo. Pulitzer, cuya salud ya empezaba a resentirse a causa de su incesante dedicación al trabajo, viajó a Nueva York para entrevistarse con Gould. La negociación se convirtió en un choque de dos voluntades formidables. Gould, el financiero astuto y cínico, probablemente consideraba a Pulitzer como un advenedizo provinciano. Pulitzer, sin embargo, percibió una oportunidad de oro. Observó un activo en dificultades en el mercado más grande del mundo y albergaba una convicción inquebrantable de que podía transformarlo.
Tras un periodo de intensa negociación, se alcanzó un acuerdo. Joseph Pulitzer adquirió el New York World por $346.000. La noticia fue acogida con una combinación de mofa y desdén por parte del establishment periodístico neoyorquino. Incluso su propio hermano, Albert, quien se encontraba en Nueva York en aquel momento, se sintió consternado por la adquisición, calificándola de error financiero catastrófico. Los magnates de la prensa lo consideraban un provinciano recién llegado del oeste, un operador de poca monta, a punto de ser engullido por los tiburones de la metrópolis. Lo que no lograron comprender era que no se enfrentaban a un mero hombre de negocios, sino a un auténtico revolucionario. Pulitzer irrumpió en las oficinas del World con la fuerza de un trueno. Era un torbellino de energía maníaca, su figura demacrada recorriendo los pasillos, sus ojos debilitados sin dejar escapar detalle alguno, su acentuado timbre húngaro profiriendo órdenes. Encontró una sala de redacción sumida en la letargia y en una anticuada delicadeza. De inmediato procedió a reorganizar la plantilla, despidiendo a editores y reporteros complacientes e infundiendo una nueva cultura de periodismo agresivo e implacable. El 11 de mayo de 1883, la primera edición del New York World, bajo su dirección, salió a la calle. En una declaración de primera plana, expuso su visión, retomando los temas populistas que había perfeccionado en St. Louis, pero adaptándolos a una audiencia de alcance nacional. Prometió un periódico no destinado a la élite de Wall Street o a los salones de la Quinta Avenida, sino a las masas de los inquilinatos de la ciudad. Existe espacio en esta gran y próspera urbe, escribió, para un periódico que no solo sea económico, sino brillante, no solo brillante, sino de gran envergadura, no solo de gran envergadura, sino genuinamente democrático, consagrado a la causa del pueblo en lugar de la de los potentados, más dedicado al mundo emergente que al pasado, que desenmascarará todo fraude y engaño, combatirá todos los males y abusos públicos y que servirá y luchará por el pueblo con sincera seriedad. De inmediato, respaldó sus promesas con acciones concretas. Redujo el precio del World de 4 a tan solo 2 centavos, haciéndolo accesible para cualquier familia trabajadora. Esta medida representó un ataque directo a sus competidores, una clara señal de que no se sometería a sus normas. Reestructuró completamente el diseño del periódico. Las densas columnas grises de texto que caracterizaban a la prensa de la época fueron reemplazadas por titulares audaces y llamativos, que con frecuencia abarcaban varias columnas. El periódico se enriqueció con grandes y dramáticas ilustraciones y grabados en madera, partiendo de la premisa de que en una ciudad con una numerosa población inmigrante, muchos de los cuales poseían un dominio limitado del inglés, una imagen podía resultar más elocuente que 1000 palabras. En este canal, cada semana te esperan explicaciones claras y relatos intrigantes sobre fortunas ocultas, el ascenso y caída de imperios y cómo el dinero y la política han moldeado el mundo. Aquí aprenderás más sobre la historia del poder, despertarás tu curiosidad y ampliarás tu cultura. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. A continuación seguimos. La élite neoyorquina observó con desdén, calificando sus métodos de burdos y sensacionalistas. Denominaron a su periódico el periódico de los inmigrantes con la intención de injuriarlo. Pulitzer, sin embargo, asumió el término como una insignia de honor. Había identificado acertadamente una vasta audiencia desatendida, los millones de inmigrantes y trabajadores humildes que se sentían ignorados por la prensa predominante. Se dirigió a ellos en su propio idioma, abordó sus inquietudes y combatió sus batallas. Mientras otros periódicos informaban sobre la alta sociedad y la teoría política, el World emprendió investigaciones sobre las sórdidas condiciones de las viviendas de los inquilinatos, la corrupción de los funcionarios municipales y la brutal explotación de los obreros fabriles. La respuesta fue inmediata y abrumadora. La circulación comenzó a ascender a un ritmo vertiginoso. El provinciano del oeste no solo lograba sobrevivir, sino que estaba gestando una revolución. Pulitzer comprendió que, para erigirse como el periódico del pueblo,
era necesario trascender la mera función de informar las noticias. Debía convertirse en un actor proactivo en la vida urbana. Necesitaba un gesto de gran envergadura, una cruzada capaz de galvanizar al público y de vincular indisolublemente al World con las aspiraciones del ciudadano común. Encontró su causa en una monumental estatua de cobre, desmantelada y languideciendo en cajas sobre una pequeña isla en el puerto de Nueva York. La Estatua de la Libertad, un obsequio del pueblo de Francia a los Estados Unidos, había llegado, pero su futuro pendía de un hilo. El Comité Americano para la Estatua de la Libertad tenía la misión de recaudar los fondos necesarios para erigir su colosal pedestal, pero el proyecto se había estancado. La acaudalada élite neoyorquina no mostraba disposición a contribuir, y tanto los gobiernos estatales como el federal se negaban a asignar los recursos requeridos. El emblemático símbolo de la libertad estadounidense corría el riesgo de ser devuelto ignominiosamente a Francia o, lo que quizás era peor, reensamblado en otra ciudad como Boston o Filadelfia. Esta causa se ajustaba de manera impecable a los instintos populistas de Joseph Pulitzer. Representaba la historia de un noble proyecto que se veía frustrado por la indiferencia de los acaudalados y la ineptitud gubernamental. En marzo de 1885 desató la plena potencia del World. Empleó su primera página como un púlpito, avergonzando a los millonarios de la ciudad por su mezquindad. Sería una deshonra irrevocable para la ciudad de Nueva York y la República Americana, tronó un editorial, que este noble regalo fuera rechazado. Sin embargo, su verdadera genialidad residió en su llamamiento a la ciudadanía común. Anunció que el World dirigiría personalmente la campaña de recaudación de fondos. Formuló una promesa potente e inaudita. Publicaría el nombre de cada donante, sin importar la insignificancia de la cantidad. Esta iniciativa transformó la campaña en una mera colecta benéfica en un movimiento de masas. Estaba invitando a sus lectores a convertirse en partícipes de este trascendente símbolo nacional. La respuesta se manifestó como una verdadera avalancha. Las donaciones afluyeron a las oficinas del World. Los escolares aportaron sus míseros centavos. Los obreros de las fábricas contribuyeron con sus escasos salarios y las familias inmigrantes ofrecieron lo que les fue posible. El periódico enumeró con meticulosa precisión a cada donante, desde un grupo de niños que enviaron 60 centavos con la nota: «Somos solo una pequeña clase de niños pobres, pero tenemos un gran amor por la libertad», hasta un único contribuyente que aportó 5 centavos. Diariamente, el World Builder publicaba el recuento, transformando la campaña en un drama cotidiano. Pulitzer saturó el periódico con artículos sobre el simbolismo de la estatua, caricaturas que ridiculizaban la inacción de los adinerados y emotivos llamamientos que agitaban el fervor patriótico de la ciudad. En un lapso de tan solo 5 meses, la campaña del World logró recaudar más de $100.000, una suma equivalente a varios millones en la actualidad, provenientes de más de 120.000 donantes individuales. Esta cantidad fue más que suficiente para culminar el pedestal. El 28 de octubre de 1886, cuando la Estatua de la Libertad fue finalmente inaugurada, este evento representó un triunfo no solo para la nación, sino también para Joseph Pulitzer y su periódico. Su intervención fue decisiva en la movilización de ciudadanos estadounidenses comunes para preservar un monumento nacional, y en el proceso había demostrado el inmenso poder de su innovador modelo de periodismo. El New York World ya no era meramente un periódico, se había transformado en una institución cívica, la voz irrefutable del pueblo. Su circulación se había disparado a más de 250.000 ejemplares, convirtiéndolo en el periódico más leído de los Estados Unidos. Joseph Pulitzer se había erigido como el rey de Nueva York. Una vez consolidada su posición en la ciudad, Pulitzer prosiguió con un ritmo vertiginoso de innovación. Era un editor incansable y obsesivo, quien microgestionaba cada pormenor de su periódico, incluso a medida que su salud comenzaba a declinar. Fue un pionero en la concepción del periódico dominical,
como un amplio compendio de entretenimiento, un gigantesco volumen de múltiples secciones repleto de reportajes, cómics y artículos con formato de revista. Fue en el Sunday World donde emergió una de sus innovaciones más célebres y, a la vez, controvertidas. En 1895, el periódico comenzó a publicar una nueva tira cómica del artista Richard F. Gimp Outcault, titulada Hogan's Alley. Esta obra retrataba la vida caótica y ruidosa de los niños en un barrio bajo de Nueva York. Su figura principal era un niño desdentado y de grandes orejas que vestía un camisón amarillo. El Yellow Kid, niño amarillo, se convirtió en un fenómeno nacional. Fue la primera celebridad de los medios de comunicación masivos en el ámbito del cómic, y la brillante tinta amarilla empleada para imprimir su camisón representó una proeza tecnológica de la época. No obstante, el éxito del World no pasó inadvertido. A lo largo del país, otro magnate de los medios emergía, un hombre cuya ambición era tan vasta como la de Pulitzer y su fortuna la superaba. William Randolph Hearst, vástago de un barón minero californiano, había tomado las riendas del San Francisco Examiner y lo había transformado aplicando los propios métodos de Pulitzer. En 1895 arribó a Nueva York, adquirió el Morning Journal, que atravesaba dificultades, y declaró la guerra abierta a su otrora ídolo, Joseph Pulitzer. Hearst constituía un adversario formidable, poseedor de una aparentemente inagotable fortuna familiar y una ausencia total de escrúpulos éticos. Inmediatamente redujo el precio del Journal a tan solo 1 centavo, forzando a Pulitzer a igualarlo. Posteriormente, inició una sistemática campaña de captación de los talentos más destacados del World. Ofreció salarios astronómicos que Pulitzer no podía o no deseaba igualar. Su golpe más significativo fue atraer a Richard F. Outcault, el creador de The Yellow Kid. Pulitzer, por su parte, simplemente contrató a otro artista para dibujar su propia versión del personaje. Así, durante un periodo, Nueva York fue escenario de dos niños amarillos que se disputaban la atención en periódicos rivales. De esta encarnizada rivalidad por el niño del camisón amarillo derivó la denominación del notorio estilo de periodismo de la época, el periodismo amarillo. La guerra por la circulación entre el World de Pulitzer y el Journal de Hearst degeneró en una brutal contienda sin tregua por la audiencia. Ambos periódicos se lanzaron a una frenética carrera hacia el sensacionalismo, priorizando este aspecto por encima de cualquier otra consideración. Los titulares se tornaron progresivamente más grandilocuentes e histéricos. Las narrativas de crímenes, tragedias y escándalos se describían con detalles escabrosos, con frecuencia macabros. Los reporteros asumieron roles de especialistas y actores, insertándose en las historias para generar dramatismo. Los periódicos orquestaron rescates heroicos, enviaron a reporteros en viajes alrededor del mundo para superar el récord de Nellie Bly, una gesta que Pulitzer había iniciado años antes, y fabricaron controversias con el fin de retener la atención del público. La esencia de esta era alcanzó su culminación a finales de la década de 1890, coincidiendo con la lucha cubana por su independencia de España. Tanto el World como el Journal percibieron en el conflicto una oportunidad inmejorable para incrementar sus ventas. Despacharon corresponsales a Cuba, quienes remitieron un flujo incesante de relatos que describían atrocidades españolas y las heroicas gestas de los rebeldes cubanos. Una parte considerable de estos reportajes se encontraba embellecida y algunos eran enteramente ficticios. Publicaron ilustraciones dramáticas, con frecuencia alteradas, que mostraban a soldados españoles desnudando a mujeres estadounidenses o alimentando a prisioneros cubanos a tiburones. Este incesante tamborileo de propaganda chauvinista arrastró al público estadounidense a un frenesí de sentimiento antiespañol. El momento culminante se produjo en febrero de 1898, cuando el acorazado estadounidense Maine explotó en el puerto de La Habana. Aunque la causa de la explosión era y sigue siendo incierta, tanto Hearst como Pulitzer la declararon de inmediato un acto de traición española.
El titular del Journal proclamaba con estridencia: la destrucción del buque de guerra Maine fue obra de un enemigo. El World adoptó un tono ligeramente más moderado, pero no menos incitador. Sus esfuerzos conjuntos generaron una ola imparable de indignación pública, haciendo que una declaración de guerra resultara casi ineludible. La guerra hispanoamericana, iniciada unos meses después, fue designada por muchos como la guerra del World y el Journal. Pulitzer había alcanzado el cenit de su poder, la capacidad de contribuir a arrastrar a una nación a la guerra, si bien este poder conllevaba un profundo costo moral. En sus postreros años, manifestaría un hondo arrepentimiento por el rol de sus periódicos en el conflicto, una inusual admisión de falibilidad por parte de un hombre dominado por la autoconfianza. La intensidad feroz y absorbente de la labor de Pulitzer estaba cobrando un precio devastador en su ya precaria salud. La tensión inherente a la dirección de su imperio, sumada a la constante pugna contra Hearst, aceleró el deterioro físico que había comenzado años atrás. Su vista, siempre deficiente, se agravó rápidamente hasta dejarlo funcionalmente ciego. Era capaz de percibir la luz y la sombra, pero le resultaba imposible leer una sola palabra de los periódicos que publicaba. Aún más debilitante fue el inicio de un grave trastorno nervioso. Desarrolló una sensibilidad patológica al ruido, el más leve sonido inesperado, como un tenedor cayendo, una voz alta o el portazo de una puerta, le provocaba un dolor físico y mental insoportable. Desarrolló una condición conocida hoy como hiperacusia, pero en el siglo XIX se trataba simplemente de un tormento misterioso e intratable. Hacia la década de 1890 se vio forzado a retirarse del bullicio cotidiano de la sala de redacción. Se transformó en una figura reclusa, casi legendaria, un editor espectral que regía su imperio a distancia. Residía en un entorno meticulosamente concebido para erradicar cualquier sonido. Sus opulentas residencias en Nueva York, Bar Harbor y Jackal Island de Georgia fueron adaptadas con habitaciones insonorizadas especiales. Estas bóvedas de silencio, como se las denominaba, se construyeron con dobles paredes, aislamiento de corcho y múltiples conjuntos de puertas para crear un silencio sepulcral. Fue en estas cámaras silenciosas, envueltas en la penumbra para salvaguardar sus ojos sensibles, donde el insigne editor transcurrió la mayor parte de sus días. Dirigía sus periódicos mediante un equipo de secretarios, a quienes dictaba un flujo ininterrumpido de memorandos, editoriales e instrucciones. Requería que le leyeran sus periódicos de cabo a rabo cada día. Su memoria prodigiosa le permitía detectar el más mínimo error factual, inconsistencia estilística o desviación de su línea editorial. Era un genio del control remoto. Su mente permanecía como un instrumento de mando afilado como una navaja, a pesar de que su cuerpo lo traicionaba. Con el propósito de evadir el estruendo urbano, transcurrió gran parte de sus últimos años a bordo de su suntuoso yate de vapor de 85 metros, el Liberty. La embarcación constituía su fortaleza flotante de silencio, donde podía navegar por las serenas aguas del Mediterráneo o el Atlántico, alejado del clamor del mundo sobre el cual informaba. Sin embargo, incluso en ese entorno, su tormento persistía. La tripulación estaba obligada a utilizar calzado con suela de goma y a hablar en voz baja. Los motores habían sido diseñados específicamente para operar de manera silenciosa. Era una jaula dorada, una existencia de lujo inmenso que en realidad se convertía en una prisión de tormento sensorial. En medio de este torbellino de ambición y enfermedad, existió un pilar de estabilidad en su vida. Su esposa, Catherine Kate Davis, contrajo matrimonio con ella en 1878, durante su ascenso en Saint Louis. Era una mujer de inteligencia, gracia y una fortaleza notable, prima lejana del expresidente confederado Jefferson Davis. Ella representaba el epicentro de calma en su mundo caótico, una esposa devota que gestionaba su hogar, criaba a sus hijos y soportaba sus volátiles estados de ánimo y sus obsesivos hábitos de trabajo. Juntos procrearon 7 hijos. No obstante, su vida familiar se vio signada por una tragedia inaudita.
En una era anterior a los avances de la medicina moderna, la infancia era una existencia precaria, incluso para las familias adineradas. En 1884, su hija de 2 años, Catherine Ethel, falleció a causa de neumonía. La pérdida constituyó un golpe devastador. Pulitzer, un hombre capaz de controlar titulares e influir en presidentes, se sintió impotente ante la muerte de su propia descendiente. Un segundo infortunio, aún más cruel, sobrevino 13 años después. En 1897, su hija mayor y más querida, Lucille Irma, falleció de fiebre tifoidea a la edad de 17 años. Se encontraba en el umbral de la feminidad, una joven brillante y vital que representaba la luz en la vida de su padre. Su muerte quebró algo en su espíritu. El editor reclusivo, ya aislado por sus dolencias, se retrajo aún más en un mundo de dolor íntimo. Esta pérdida profunda y desgarradora de 2 de sus hijos modificaría fundamentalmente su visión del mundo. Su ambición comenzó a transitar del poder transitorio de sus periódicos hacia el legado más perdurable de la filantropía. Se obsesionó con la idea de crear algo que trascendiera su propia existencia, algo que pudiera otorgar un sentido al inmenso sufrimiento que había experimentado. Sus pensamientos comenzaron a orientarse hacia el porvenir de la profesión que había revolucionado y hacia la creación de un monumento que aseguraría que el nombre de su hija y el suyo propio jamás caerían en el olvido. Al alba del siglo XX, Joseph Pulitzer representaba una paradoja, uno de los hombres más influyentes de América y, al mismo tiempo, un prisionero en su propio cuerpo. Era un rey ciego que gobernaba un vasto imperio de la palabra impresa desde una fortaleza flotante de silencio. Las encarnizadas guerras de circulación habían sido conquistadas, su rival Hearst había sido igualado, y el World se erigía como una institución aparentemente inquebrantable. Sin embargo, las victorias se percibían vacías, y el inmenso costo personal de su ambición constituía ahora su realidad cotidiana. La energía cruda y combativa que lo había impulsado desde la miseria de St. Louis hasta la cúspide de Nueva York se había disipado. Sus pensamientos, antes absortos en la pugna diaria por exclusivas y ventas callejeras, ahora se orientaban hacia algo más perdurable, su legado. Las muertes de sus hijas, Catherine y Lucille, habían labrado un vacío permanente en su espíritu. Su fortuna, sus periódicos y su influencia política se presentaban como transitorios ante un dolor tan profundo e incontrolable. Se obsesionó con la idea de crear algo que no solo lo trascendiera, sino que también confiriera un propósito superior a la profesión que, en su haber, tanto había elevado como, a ojos de sus detractores, había degradado. Concibió una manera de plasmar los aspectos más nobles de su carácter para institucionalizar el espíritu de cruzada de su mejor obra y limpiar la mácula de sus peores momentos. Su magna idea se bifurcaba en 2 vertientes fundamentales. Primero, establecería y dotaría la primera escuela de posgrado de periodismo a nivel mundial. Segundo, crearía una serie de premios anuales para reconocer los más elevados logros de la nación en periodismo, letras y artes. Seleccionó la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York como el instrumento para materializar su visión. Sin embargo, el camino distó de ser sencillo. Se embarcó en una prolongada y a menudo acalorada negociación con el formidable presidente de Columbia, Nicholas Murray Butler. Butler, un academicista de talante tradicionalista, concebía el periodismo como un oficio vulgar, indigno de ser considerado una disciplina académica en una institución de la Ivy League. Era profundamente escéptico respecto a las motivaciones de Pulitzer, viéndolo como el artífice de la prensa amarilla que intentaba adquirir respetabilidad. Durante años, estos 2 influyentes hombres se estudiaron mutuamente. Pulitzer, a través de sus emisarios y de sus propias epístolas dictadas, argumentó con vehemencia que el periodismo constituía una responsabilidad pública que exigía una formación rigurosa en ética, historia y derecho. Su propósito era forjar una nueva estirpe de profesionales, transformando a los reporteros de hackers, bohemios, en servidores públicos instruidos. Butler
Finalmente, y con reticencia, llegó a vislumbrar el potencial de la cuantiosa dotación de Pulitzer, pero las negociaciones se desarrollaron como una auténtica pugna de voluntades. En última instancia, Pulitzer delineó su ambicioso proyecto en uno de los testamentos más meticulosamente elaborados y visionarios en la historia estadounidense. Aquello trascendió la mera distribución de bienes. Fue una carta sagrada dirigida al porvenir. Legó una suma inicial de $1.000.000, con otro millón subsiguiente, a la Universidad de Columbia para la creación de la Escuela de Periodismo. En un gesto de conmovedora ternura, estipuló que esta institución debía ser erigida como un monumento perdurable a la profesión que había defendido. Él, quien ya no podía percibir el mundo con claridad, estaba resuelto a edificar una entidad que asistiera a las generaciones venideras a contemplarlo con veracidad e integridad. Creamos este canal con un propósito: compartir conocimiento y acercar los secretos de las grandes fortunas, las intrigas políticas y las historias de los imperios que definieron nuestro mundo, porque creemos que entender el pasado es también entender quiénes somos hoy. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. La segunda vertiente de su legado fue la institución de los premios Pulitzer. Delineó su plan para establecer galardones anuales en periodismo, reconociendo el meritorio servicio público de un periódico, la excelencia en la información y una destacada escritura editorial, así como premios en literatura para la mejor novela estadounidense, en drama para la obra teatral más sobresaliente de Estados Unidos y en los campos de historia y biografía. Era una visión exhaustiva, concebida para celebrar y promover los niveles más elevados de la vida intelectual y artística estadounidense. Estaba forjando un nuevo baremo de excelencia, un estándar de oro para la misma cultura sobre la que sus periódicos informaban. Esta fue su respuesta definitiva a sus críticos y a su propia conciencia, un intento de asegurar que los principios que defendió en sus momentos de mayor lucidez resonaran a lo largo de las generaciones. El 29 de octubre de 1911, mientras su yate, el Liberty, se encontraba anclado en el puerto de Charleston, Carolina del Sur, Joseph Pulitzer falleció a causa de una insuficiencia cardíaca. Contaba con 64 años de edad. El hombre que había vivido una existencia de incesante ruido y furia expiró en el profundo silencio cuidadosamente diseñado que había creado para sí mismo. Su secretaria alemana, quien le leía para entretenerlo, percibió supuestamente que su respiración se había detenido. El titán había cesado de existir. Dejó tras de sí un imperio mediático, una inmensa fortuna y un testamento que se revelaría como su obra más perdurable. El testamento de Pulitzer no constituyó únicamente un estatuto para su visión filantrópica, fue también un severo y profético mandato para sus herederos. Dividió el control de su imperio periodístico entre sus 3 hijos. Ralph, el primogénito, asumió la dirección del prestigioso New York World. Joseph Jr. recibió el St. Louis Post-Dispatch y el Benjamin Herbert heredó el más sensacionalista New York Evening World. No obstante, su herencia venía acompañada de una rigurosa condición. El testamento estipulaba célebremente que los periódicos jamás podrían venderse y que el control de sus hijos dependía de la preservación del carácter y la política que él había establecido. Era la mano fantasmal en el timón, una exigencia perpetua de que estuvieran a la altura de los estándares inalcanzables de su genio paterno. De los 3, fue Joseph Pulitzer Jr., conocido también como Joseph II, quien se aproximó más al cumplimiento del mandato patriarcal. Fue un editor serio, diligente y competente. Durante 43 años dirigió el St. Louis Post-Dispatch con mano firme, salvaguardando su reputación como uno de los periódicos liberales más importantes de América. Bajo su administración, el rotativo se erigió como un bastión de la opinión editorial perspicaz y de los reportajes de investigación incisivos, obteniendo numerosos premios Pulitzer, la máxima validación del apellido familiar. Joseph II comprendió que su función era la de un custodio, un guardián de la llama sagrada de su padre, y desempeñó sus responsabilidades con una dedicación admirable.
En Nueva York, no obstante, el relato fue de un declive lento e inexorable. Ralph Pulitzer era un hombre inteligente y cultivado, pero carecía del instinto combativo de su padre y de su conexión profunda con el lector común. Heredó el influyente World, pero asumió la dirección en un momento en que el panorama mediático experimentaba un cambio sísmico. El surgimiento de los tabloides de la era del jazz, como el New York Daily News, con su sensacional fotoperiodismo y sus narrativas concisas, comenzó a mermar la audiencia del World. La irrupción de la radio ofreció una nueva e instantánea fuente de noticias y entretenimiento. El periódico, a pesar de seguir albergando a algunos de los escritores más destacados del país, empezó a percibirse como una reliquia de una era pretérita. El golpe final y letal fue propinado por la Gran Depresión. El colapso económico que se inició en 1929 devastó la industria periodística. Los ingresos por publicidad, el sustento vital de cualquier rotativo, se agotaron drásticamente. El World, que antaño fuera una fuente inagotable de liquidez, ahora registraba pérdidas millonarias. Ralph y Herbert, confrontados con la inminente ruina financiera, adoptaron una decisión de gran trascendencia. Decidieron desafiar el legado intangible de su padre. En 1931 solicitaron a los tribunales la anulación de la cláusula testamentaria que prohibía la venta de los periódicos. Argumentaron de manera convincente que acatar las disposiciones del testamento conduciría a los periódicos a la bancarrota, destruyéndolos por completo. Una venta, sostenían, representaba la única vía para preservar cualquier parte del legado y para asegurar el sustento de los empleados de los periódicos. El tribunal accedió a la solicitud. En una sombría operación, los activos del legendario New York World y el Evening World fueron vendidos por $5 millones a su antiguo competidor, la cadena de periódicos Scripps Howard. Los nuevos propietarios cesaron de inmediato la publicación de The World como periódico independiente, fusionándolo con su propio Evening Telegram para establecer el New York World Telegram. La voz cruzada de Joseph Pulitzer en la ciudad de Nueva York fue acallada para siempre. Aquel fue un momento impactante, el fin de una era periodística. El primer y más significativo pilar del imperio Pulitzer se había desmoronado, no a causa de un ataque externo, sino por la decadencia interna y la presión incesante de un mundo en constante evolución. El trascendente legado de la familia recaía ahora exclusivamente en la pervivencia de un periódico en St. Louis y en un conjunto de premios gestionados por una universidad. Mientras los escándalos protagonizados por Peter Pulitzer copaban los titulares, el último reducto del imperio mediático de su abuelo se extinguía silenciosamente. El St. Louis Post-Dispatch, durante tanto tiempo bastión de la integridad familiar bajo la dirección de Joseph II, sucumbió a la misma decadencia generacional. Tras su fallecimiento, se desencadenó una enconada pugna por el poder entre sus herederos. Mediante una maniobra de la junta directiva, su hijo, Joseph Cotta Pulitzer IV, fue despojado del liderazgo. La cohesión familiar que había preservado el periódico durante un periodo tan prolongado se desintegró en facciones resentidas. El desenlace era ineludible. En 2005, Pulitzer Inc. fue vendida a Lee Enterprises. Después de 127 años, la vinculación entre la familia Pulitzer y el negocio periodístico concluyó oficialmente. En la actualidad, la familia Pulitzer ha desaparecido casi por completo del ámbito público estadounidense. Los descendientes llevan vidas privadas. La vasta fortuna se ha disipado y el poder que su nombre alguna vez ostentó ha desaparecido. La historia de la dinastía Pulitzer constituye un relato moralizante, profundo y trágico. Es una narrativa sobre el asombroso poder de una ambición singular para moldear el mundo y sobre la casi insuperable dificultad de transmitir ese fervor de una generación a la siguiente. Pone de manifiesto que el legado no es un derecho de nacimiento, es una responsabilidad que debe ser renovada conscientemente y que si se descuida, inevitablemente se marchitará y perecerá. No obstante, el nombre perdura. Perdura no en el encabezado de un periódico o en el portal de una mansión de Palm Beach, sino
en el anverso de una medalla de oro. El premio Pulitzer se ha transformado en una entidad que su creador solo pudo haber imaginado. Ha adquirido una vida propia, erigiéndose en un ideal puro y potente, completamente desvinculado de la imperfecta y trágica familia que lo instituyó. El premio triunfó allí donde la dinastía claudicó. Representa un principio fundamental, que la verdad es relevante, que el arte ilumina, que el servicio público es una vocación noble. En la gran ironía final de esta saga épica, el legado de Joseph Pulitzer fue asegurado no por su estirpe, sino por su visión. Edificó un imperio de papel y tinta que se disolvió en el olvido, pero también forjó un ideal que ha demostrado ser tan resistente como el acero. El nombre Pulitzer es ahora inmortal, no por la riqueza de la familia o sus escándalos, sino por el premio que continúa honrando lo más excelso del espíritu estadounidense, mucho después de que la familia que le dio su nombre se haya desvanecido en las discretas notas a pie de página de la historia.